¿Alguna vez te has acostado sintiendo un peso inexplicable, una inquietud que no sabes nombrar, como si algo invisible flotara sobre tu descanso? ¿Cuántas veces has cerrado los ojos esperando paz, pero te has despertado más cansado que cuando te fuiste a la cama, llevando sueños perturbadores que parecen robarte tu tranquilidad? Queridos hermanos y hermanas, hoy necesito hablaros de algo que quizá nadie ha dicho con tanta claridad, una verdad que la Escritura revela, pero que pocos comprenden en profundidad. Hay una petición específica que nunca, jamás deberíamos dejar de hacerle a Jesús antes de dormir. Una petición que no es una simple costumbre ni una tradición vacía, sino una verdadera protección contra fuerzas que actúan justo cuando estamos más vulnerables, cuando nuestra conciencia descansa y nuestro espíritu queda expuesto. La palabra de Dios nos enseña en Juan 17, versículo 15, cuando nuestro Señor Jesucristo reza al Padre diciendo: «Os pido que no los saquéis del mundo, sino que los libréis del mal». Este versículo, amados míos, no es solo una antigua oración registrada en las páginas sagradas. Es el modelo, es la clave, es la cobertura que necesitamos invocar sobre nuestras vidas, especialmente en las horas de sueño, cuando el enemigo sabe que estamos desarmados, cuando nuestra vigilancia natural se rompe y nuestro alma entra en ese estado de descanso que Dios nos ha dado como regalo, pero que el adversario intenta convertir en un campo de batalla. ¿Cuántos de vosotros habéis sentido esto? ¿Cuántos se han despertado en mitad de la noche con un miedo inexplicable, con opresión en el pecho, con pensamientos que no son suyos invadiendo sus mentes? Esto no es casualidad, hijos míos. Esto es una guerra espiritual que ocurre mientras deberías estar descansando en el Señor. Si reconoces esta realidad en tu vida, si has vivido noches como esta, o si simplemente quieres declarar ahora mismo que Dios es tu protector, escribe en los comentarios: «Dios me protege». Escribe con fe: «Hermano, hermana». Declara esto porque tu declaración no es vacía. Tiene poder cuando brota de un corazón que reconoce su necesidad de un recubrimiento divino. Dios ve cada palabra que escribes con sinceridad, y tu declaración de fe en este momento es el primer paso para entender la protección que Él quiere darte. Hoy compartiré con vosotros verdades que la Iglesia siempre ha enseñado, pero que quizá nunca hayan llegado a vuestros oídos de esta manera. Voy a mostrarte lo que ocurre en el mundo espiritual mientras dormimos. Te voy a contar por qué tantos creyentes se despiertan cansados aunque hayan dormido suficientes horas. Voy a explicar lo que dice la Biblia sobre la batalla nocturna. Y lo más importante, te voy a enseñar la petición específica que Jesús quiere que hagamos antes de dar descanso a nuestros cuerpos. Estas no son mis palabras, querida. Son enseñanzas que brotan de las Sagradas Escrituras, confirmadas por siglos de sabiduría de la Iglesia, probadas por generaciones de santos que comprendieron esta verdad y vivieron protegidos bajo las alas del Altísimo. Sé lo que quizá estés pensando ahora mismo. Quizá te preguntes: «Padre, pero ya rezo antes de dormir, ya hago mi señal de la cruz, ya pido protección». Y os digo, hijo mío, hija mía, que esto es bueno, esto es necesario, pero hoy quiero mostraros que hay una dimensión de esta protección que quizá aún no conocéis. No digo que tus oraciones sean insuficientes. Digo que Dios quiere revelarte algo más profundo, algo que transforme no solo tus noches, sino toda tu vida espiritual. ¿Cuántas veces rezamos por costumbre, repitiendo palabras sin comprender completamente lo que pedimos? ¿Cuántas veces nos tumbamos mecánicamente, confiando en una protección vaga, sin invocar específicamente el nombre de Jesús en lo que más necesitamos, que es ser liberados del maligno durante las horas en que estamos más expuestos? Sé que muchos de vosotros estáis cansados, no solo fatiga física, sino ese cansancio del alma que nunca parece desaparecer. Se despiertan por la mañana
y ya sienten el peso del día, como si la noche no les hubiera servido para recuperar fuerzas. Algunos experimentan pesadillas recurrentes, otros sienten una presencia inquietante en el dormitorio, y otros sufren insomnio inexplicable o se despiertan varias veces sin motivo aparente. Todo esto, queridos, tiene raíces espirituales que necesitamos comprender. La medicina puede ayudar al cuerpo, pero hay una dimensión que solo la fe y el conocimiento de la palabra pueden alcanzar. Hoy quiero llevaros en un viaje a través de las Escrituras. Caminemos juntos desde el Antiguo Testamento hasta las palabras del propio Cristo. Desvelemos lo que los santos entendieron sobre el sueño y la protección divina. Entendamos por qué el momento antes de dormir es tan crítico y tan atacado por el enemigo de nuestras almas. Y al final, mi amado, oraremos juntos una oración poderosa, una oración que sellará tu noche con la protección de la sangre de Jesús, que pondrá ángeles alrededor de tu cama, que cerrará todas las puertas espirituales que el adversario ha usado para robarte el descanso. A medida que recorremos estas verdades, empezarás a comprender cosas que quizá hayas experimentado, pero nunca pudiste explicar. Reconocerás patrones en tu vida, identificarás ataques que has sufrido sin saber que fueron ataques. Entenderás por qué algunas personas en tu casa duermen bien y otras no, por qué ciertas noches son tranquilas y otras son batallas. No hablo de supersticiones, hermanos míos, hablo de una realidad espiritual confirmada por la Biblia y la experiencia de millones de católicos a lo largo de los siglos. Y aquí hago una petición desde el corazón. Si este mensaje te toca a algo, si ya sientes que Dios te ha traído hoy con un propósito, ayúdame a llevar esta verdad a más personas. Me ha gustado este vídeo. Suscríbete a este canal si no lo has hecho ya, porque cada enseñanza que comparto aquí podría ser la palabra que alguien necesita desesperadamente escuchar. Activa la campana de notificación para no perderte ningún mensaje, porque vivimos en tiempos en los que la ignorancia espiritual está costando demasiado caro a los hijos de Dios. No estás aquí por casualidad. Dios tiene algo específico que revelarte hoy, y mientras me ayudas a llegar a otros, te conviertes en su instrumento para traer luz donde hay oscuridad, para enseñar donde hay inconsciencia, para proteger donde hay vulnerabilidad. Te prometo que si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, algo cambiará en tu vida espiritual. No hablo por orgullo en mis palabras, sino por confianza en la palabra de Dios que voy a compartir. He visto, a lo largo de décadas de ministerio, a personas transformadas cuando entienden esta verdad. He visto hogares restaurados, sueño recuperado, paz establecida, familias protegidas. Y yo también quiero eso para ti. Quiero que duermas como dormían los santos, cubiertos por la promesa de Dios, custodiados por los ángeles, protegidos del maligno que anda buscando a quien puede devorar, como nos enseña Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Empecemos por el principio, con la base que la Escritura nos da sobre el sueño. Necesitamos entender qué dice Dios sobre este momento que ocupa un tercio de nuestra vida, pero que rara vez tratamos con la seriedad espiritual que merece. Desde el inicio de la revelación divina, desde los primeros libros de la Biblia, vemos que el sueño nunca fue solo un problema biológico, nunca fue solo el cuerpo descansando. El sueño siempre ha sido también un tiempo espiritual, un tiempo en que Dios habla cuando ocurren revelaciones, pero también un tiempo en el que necesitamos protección especial. Mira conmigo el libro de Job, uno de los textos más antiguos de las Escrituras. En el capítulo 4, versículo 13, leemos: entre pensamientos nacidos de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. La Biblia reconoce que hay algo específico que ocurre durante el sueño, algo más allá de lo físico.
Hay una dimensión espiritual en juego cuando entramos en ese estado de conciencia alterada que llamamos sueño. Fue durante su sueño cuando Dios habló a Abraham en visiones que cambiaron la historia de la salvación. Fue durante su sueño cuando Jacob vio la escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y descendiendo. Fue durante su sueño cuando José, el padre de Jesús, recibió advertencias que salvaron la vida del niño Jesús. Pero si Dios usa el sueño para revelar, hablar, guiar, el enemigo también conoce esta puerta de acceso. Satanás, que era un ángel antes de revelarse, conoce las leyes espirituales que rigen la existencia humana. Sabe que cuando dormimos, nuestra guardia natural baja de guardia, nuestra voluntad consciente disminuye su vigilancia y se abre una puerta al mundo espiritual. Por eso, mis queridos, por eso ocurren tantos ataques precisamente durante la noche, durante el sueño. No es tu imaginación, no es solo el cansancio acumulado, no es solo el estrés de la vida moderna. Hay una realidad espiritual ocurriendo. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 24 a 26, el Verbo nos da una promesa hermosa, pero también una revelación importante. Cuando os tumbéis, no temeréis, te tumbarás, y tu sueño será dulce. No temerás el temor repentino, ni la desolación de los malvados cuando llegue, porque el Señor será tu esperanza, y evitará que te arrebaten los pies. Fíjate, hermano mío, hermana, que la Escritura reconoce la posibilidad del temor en la noche, reconoce que puede venir la desolación, reconoce que nuestros pies espirituales pueden estar atados mientras dormimos. Pero la promesa es clara. Cuando el Señor es nuestra esperanza, cuando invocamos a su guardia, el sueño se vuelve blando y el miedo no tiene cabida. ¿Cuántos de vosotros os habéis despertado en mitad de la noche con ese miedo inexplicable, con el corazón acelerado, sin motivo aparente, con la sensación de que algo malo estaba a punto de ocurrir? Eso es exactamente lo que describe la Biblia. Es el temor repentino mencionado en Proverbios. No es una enfermedad mental, no es tu debilidad. Es un ataque espiritual que ocurre mientras se supone que deberías estar descansando. Y la solución no está solo en remedios o técnicas de relajación, aunque estas cosas puedan tener su lugar. La verdadera solución, la verdadera protección, es invocar el nombre del Señor mientras duermes. Es hacer la petición correcta antes de acostarse. Es establecer una cobertura espiritual que el enemigo no pueda atravesar. El Salmo 91, que es el gran salmo de protección divina, dedica versículos específicos al peligro nocturno. Los versículos 5 y 6 dicen: No temeréis los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que camina en la oscuridad, ni la matanza que lava al mediodía. Las Escrituras separan los terrores de la noche como una categoría específica de amenaza. Hay algo particular en la noche, en la oscuridad, en las horas en que dormimos que requiere protección específica. Los padres del desierto, esos santos de los primeros siglos que vivieron en una vida profunda de oración, conocían bien esta realidad. Hablaban del demonio del mediodía, pero también de los terrores nocturnos, reconociendo que la guerra espiritual tiene ritmos, momentos de intensidad diferente, y la noche es uno de esos momentos críticos. Te estoy preparando, querida, para que entiendas algo más profundo. Estoy sentando las bases bíblicas para que entiendas que no estoy inventando doctrinas, no estoy creando miedos donde no los hay. Simplemente os estoy mostrando lo que la palabra siempre ha dicho, lo que la Iglesia siempre ha conocido, pero que muchos fieles no saben porque nadie les ha enseñado con claridad. El sueño es un momento sagrado, es el don de Dios para la restauración del cuerpo y el alma,
pero también es un momento que debe ser protegido, cubierto, sellado con la autoridad del nombre de Jesús. Cuando entendemos esto, cuando aceptamos esta verdad bíblica, empezamos a tratar la hora de dormir con más seriedad espiritual. Empezamos a darnos cuenta de que esa prisa por simplemente caer en la cama y perder el conocimiento no es sabiduría, que necesitamos un momento de preparación, de consagración, de esas horas venideras. Así como no empezaríamos un largo viaje sin revisar el coche y pedir protección a Dios, tampoco deberíamos comenzar el camino del sueño sin establecer una cobertura espiritual adecuada. Ahora quiero que entiendas algo aún más profundo sobre esta batalla nocturna. Las Escrituras no solo reconocen la vulnerabilidad del sueño, sino que también nos revelan las tácticas específicas que el enemigo utiliza durante esas horas. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, San Pablo escribe con absoluta claridad: porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Hermanos míos, notad que el apóstol habla de una jerarquía de fuerzas espirituales malignas, organizadas, estructuradas, que operan contra los hijos de Dios. Estas fuerzas no duermen. No necesitan descanso como nosotros y saben exactamente cuándo somos más vulnerables. Durante el día, cuando estamos despiertos, nuestra voluntad consciente actúa como una especie de guardián espiritual, decidiendo qué entra en nuestra mente y corazón y qué no. Pero cuando dormimos, este portero descansa y las puertas de nuestra alma están menos protegidas. Por eso las pesadillas pueden sembrar miedos tan profundos. Por eso a veces nos despertamos con pensamientos que no son nuestros. Por eso ciertas opresiones parecen intensificarse durante la noche. He visto esto incontables veces en mi ministerio. Personas que durante el día logran mantener firme su fe, que rezan, que asisten a los sacramentos, pero que por la noche son bombardeadas con pensamientos de desesperación, con imágenes perturbadoras, con sentimientos de abandono y miedo. Esto no es un fracaso de fe, queridos. Esta es la táctica del enemigo, que sabe exactamente cuándo y cómo atacar. Estudia a cada uno de nosotros, conoce nuestras debilidades, identifica nuestros miedos más profundos y utiliza las horas de sueño para sembrar semillas de destrucción que intentarán germinar cuando despertemos. Existe lo que podemos llamar opresión nocturna, que es diferente del insomnio simple o la dificultad para dormir. La opresión nocturna tiene características espirituales claras. Es esa sensación de pesadez en el cuerpo cuando estás entre el sueño y la vigilia. Es esa parálisis momentánea en la que quieres moverte pero no puedes. Es esa presencia que sientes en la habitación sin ver nada con tus ojos físicos. Muchos de los que pasan por esto se avergüenzan de contarlo, pensando que serán ridiculizados o que se lo están inventando. Pero la realidad espiritual existe independientemente de si creemos en ella o no, y estos fenómenos son reales. Son manifestaciones de ataques espirituales que millones de personas experimentan, pero pocos comprenden. Las pesadillas espirituales son diferentes de las pesadillas ordinarias. Todos tenemos sueños desagradables de vez en cuando, resultado de preocupaciones, de algo que comemos, de cansancio. Pero la pesadilla espiritual tiene una cualidad diferente, deja una huella distinta en el alma. Despiertas y sientes que algo ha intentado alcanzarte, que algo ha intentado plantar algo en ti. Son sueños recurrentes con temas de muerte, persecución, pérdida, traición. Son sueños que parecen agotar tu energía espiritual, lo que te hace despertarte más abrumado que cuando dormiste. Y a menudo estas pesadillas llegan en oleadas, atacando sistemáticamente durante semanas, intentando establecer una fortaleza de miedo en tu mente. La palabra
Nos enseña en el capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 11, que no somos ignorantes de sus artimañas, refiriéndonos a Satanás. Pero la verdad, mis queridos, es que muchos de nosotros lo ignoramos. Lo ignoramos porque nadie nos ha enseñado, porque vivimos en una época en la que incluso dentro de la iglesia hay quienes minimizan la realidad de la guerra espiritual, como si hablar del diablo fuera superstición o cosa del pasado. Pero Jesús habló más del diablo y del infierno que del cielo. Los apóstoles advertían constantemente sobre las trampas del adversario. Los santos vivían en constante vigilancia frente a los ataques espirituales. ¿Por qué entonces tantos católicos viven hoy como si esta dimensión no existiera? Quiero que entiendas algo fundamental. El ataque nocturno no es señal de que seas espiritualmente débil. De hecho, a menudo es justo lo contrario. Cuando empiezas a crecer en la fe, cuando empiezas a perseguir la santidad en serio, cuando tu relación con Dios se profundiza, el enemigo se inquieta. Estabas callado en su oscuridad, pero ahora buscas la luz, y eso te preocupa profundamente. Así que intensifica los ataques, especialmente por la noche, intentando que te rindas, sembrando dudas, intentando robar la paz que Dios quiere darte. He visto casos de personas que empiezan a asistir a misa con más regularidad y de repente empiezan a tener noches terribles. O familias que deciden consagrar su hogar a Jesús y empiezan a experimentar molestias durante el sueño. Esto no significa que hayan cometido errores al buscar a Dios, significa todo lo contrario. Significa que su decisión ha impactado en el ámbito espiritual, significa que el enemigo se ha dado cuenta y está intentando hacerte retroceder. Es como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Ay de los que habitan en la tierra y en el mar, porque el diablo ha bajado sobre vosotros y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando eliges vivir para Cristo de verdad, el adversario sabe que te está perdiendo y reacciona con furia. Pero aquí va la buena noticia, hermano mío, hermana. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como nos asegura 1 Juan, capítulo 4, versículo 4. El enemigo puede atacar, puede perturbar, puede intentarlo, pero no puede ganar cuando invocamos el nombre de Jesús en la fe, cuando establecemos la protección de la sangre del Cordero sobre nuestras vidas, cuando hacemos la petición correcta antes de dormir nuestro cuerpo. Puede rugir como un león, como dice Pedro, pero Jesús es el león de Judá, y ninguna fuerza oscura puede resistirse a la autoridad de su nombre. Si reconoces tu propia experiencia en estas palabras, si ahora entiendes que lo que has estado experimentando durante las noches tiene un nombre y una explicación, quiero que hagas algo por mí y por ti mismo. Me gustó este vídeo como un acto de fe, como una declaración de que ya no vivirás en la ignorancia sobre estas cosas. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque seguiré enseñándote verdades que pueden liberar tu vida y la de tu familia. Y escribe en los comentarios, Dios me protege. Escribe esto ahora, no como una simple frase, sino como una declaración de guerra contra todas las fuerzas oscuras que han intentado robarte el descanso. Tu declaración tiene poder, querida, porque ya no eres ignorante, ya no estás indefensa. Empiezas a entender la batalla y a estar del lado ganador. Lo que voy a revelarte ahora cambiará por completo tu comprensión de la protección nocturna. Hasta ahora hemos sentado las bases. Hemos demostrado que la Biblia reconoce la vulnerabilidad del sueño y la realidad de los ataques espirituales durante la noche. Pero ahora quiero llevarte más profundo. Quiero mostrarte algo que está en las Escrituras, pero que pocos comprenden. Algo que cuando lo entiendas, transformará tu vida de oración antes de que te acuestes. Hay una petición específica, amados, una petición que no es ni vaga ni genérica, una petición que el propio Jesús nos modeló y que tiene un poder particular para proteger las horas de nuestro sueño.
Y esta petición está íntimamente relacionada con el Salmo 91, que ya he mencionado, pero cuya profundidad debe ser desentrañada para vosotros. Este salmo no es solo una hermosa poesía sobre la protección divina, es una verdadera armadura espiritual que cuando se aplica correctamente, crea un escudo que el enemigo no puede penetrar. Mirad conmigo los primeros versículos de este poderoso salmo. El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Fíjate en que la palabra se quedará en reposo. No es casualidad que un salmo sobre protección utilice el lenguaje del descanso. Dios nos dice que cuando habitamos en Él, cuando nos escondemos en Él, cuando le hacemos nuestro refugio, llega el descanso. Pero este descanso no es automático, debe ser apropiado, debe invocarse, debe declararse sobre nuestras vidas antes de irnos a la cama. El versículo 4 continúa: Él os cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas estaréis a salvo. Su verdad será tu escudo y tu remo. ¡Qué imagen tan maravillosa, hermanos míos! Dios como un pájaro que cubre a sus crías con alas protectoras. Pero para estar bajo las alas, el polluelo necesita posicionarse allí, necesita buscar ese lugar de protección. No basta con saber que existen alas, es necesario correr por debajo de ellas. ¿Y cómo hacemos esto espiritualmente antes de dormir? A través de la petición específica que estoy a punto de revelarte, mediante la declaración consciente e intencionada de que nos estamos colocando bajo un manto divino. Ahora llegamos al corazón del Salmo, a los versículos que mencioné antes. No temerás los terrores de la noche. Esta frase es una promesa, pero también es una clave. Dios no está diciendo que los terrores de la noche no existan, está diciendo que no debemos temerlos. ¿Y por qué no? Porque cuando hacemos lo que enseña este salmo, cuando declaramos al Señor como nuestro refugio y fortaleza, cuando invocamos su protección específica sobre las horas venideras, estos terrores no pueden tocarnos. Los versículos 11 y 12 revelan algo extraordinario. Porque Él ordenará a sus ángeles sobre vosotros que os guarden en todos vuestros caminos, te sostendrán en sus manos para que no te golpees con el pie contra una piedra. Queridos míos, Dios nombra ángeles para protegernos. Pero la pregunta es, ¿estamos invocando esta protección angelical? ¿Estamos dando a los ángeles autorización espiritual para trabajar en nuestro nombre a través de nuestra oración y declaración de fe? Los ángeles obedecen a Dios, pero la Escritura muestra una y otra vez que también responden a las oraciones de los santos. Cuando rezas antes de dormir para obtener protección, estás activando el ministerio angélico sobre tu vida durante esas horas. Pero aquí hay algo que muchos desconocen y que es absolutamente crucial. No basta con recitar el Salmo 91 mecánicamente, ni con leer las palabras con prisa antes de apagar la luz. Tienes que declarar esas verdades con fe, con intención, con comprensión de lo que haces. Estás estableciendo territorio espiritual, marcas tu hogar y tu cama como propiedad del reino de Dios. Estás cerrando puertas al enemigo y abriendo puertas a la protección divina. Es un acto profundamente espiritual que requiere conciencia y fe. Y ahora necesito alertaros de algo serio, algo que eleve vuestra comprensión de la urgencia de esta enseñanza. Cuando descuidamos esta protección, cuando nos acostamos sin orar, sin cubrir espiritualmente nuestras horas de sueño, sin hacer la petición correcta a Jesús, dejamos huecos. Y el enemigo es un experto en encontrar lagunas legales. No puede forzar la entrada donde hay una cobertura espiritual establecida, pero donde hay negligencia, ignorancia o negligencia, tiene acceso legal según las leyes espirituales que rigen el universo. He visto consecuencias trágicas de este abandono a lo largo de mis años de ministerio.
personas que desarrollan miedos irracionales porque las pesadillas sembraron semillas de terror en la infancia y nunca se abordaron espiritualmente. Matrimonios que entran en crisis porque uno o ambos cónyuges son atacados durante la noche, se despiertan irritables, con malos pensamientos sobre el otro que el enemigo ha plantado mientras duermen. Niños que empiezan a aterrorizar a dormir solos porque perciben presencias en la habitación y los padres lo descartan como imaginación infantil, sin darse cuenta de que hay una dimensión espiritual real. También está el ataque a través de sueños que generan contaminación espiritual. Sueños con contenido inmoral, violento y blasfemo, que hacen que la persona despierte sintiéndose sucia, incluso sin haber hecho nada conscientemente. Esto no es vuestra mente procesando información, mis queridos. Cuando hay un patrón, cuando se repite, cuando hay una cualidad opresiva en estos sueños, nos enfrentamos a un ataque espiritual que debe ser cortado de raíz mediante una oración adecuada y una petición protectora antes de dormir. Dios quiere revelarte algo especial en este video mío. Aguanta hasta el final, esta palabra es para ti. No es casualidad que estés aquí ahora, no es casualidad que estas verdades estén llegando a tus oídos. El Espíritu Santo tiene algo importante que mostrarte en este mensaje, algo que cerrará el círculo de entendimiento y te preparará completamente para transformar tus noches. Pero necesito que te quedes conmigo, no que abandones ahora que estamos llegando al punto crucial de la revelación. El Salmo 91 termina con una promesa de Dios mismo hablando en primera persona. Porque se ha aferrado a mí con amor, le libraré, lo haré estar a salvo, porque Él conoce mi nombre. Él me llamará, y yo le responderé. Estaré con Él en problemas, lo sacaré de Él y lo glorificaré. Te satisfaceré con longevidad y te mostraré mi salvación. Observad, hermanos míos, las condiciones y las promesas. Las condiciones son aferrarse a Dios con amor, conocer su nombre, invocar ese nombre. Las promesas son liberación, seguridad, respuesta, presencia en apuros, liberación, gloria, longevidad, salvación. Cuando invocas el nombre de Jesús antes de dormir, cuando pides específicamente su protección sobre tu sueño, estás cumpliendo estas condiciones. Estás demostrando que conoces su nombre, que te aferras a Él con amor, que llamas ese nombre en tu vida. Y Dios es fiel a cumplir sus promesas. Él te librará de los terrores de la noche, te dará seguridad incluso en el sueño. Estará contigo si despiertas angustiado. Te liberará de toda opresión. Pero hay otra capa más en esta verdad que debe ser revelada. El Salmo 91 funciona en conexión con otros pasajes de las Escrituras, creando una red de protección que resulta prácticamente impenetrable cuando se aplica en la fe. Por ejemplo, el Salmo 121 que dice: «He aquí, el guardián de Israel no dormirá ni dormirá. El Señor es quien nos protege, el Señor es tu sombra a tu derecha. El sol no te molestará de día, ni la luna de noche. El Señor os protegerá de todo mal, protegerá tu alma. El Señor guardará tu entrada y tu salida, desde ahora para siempre». ¿Ves qué promesa, queridos? Dios no duerme, no descansa, está constantemente velando por sus hijos. Y específicamente dice que ni el sol de día ni la luna de noche nos molestarán. La luna nocturna es una referencia bíblica a las influencias espirituales negativas que actúan durante las horas de oscuridad. Cuando rezas este salmo antes de dormir, cuando declaras que el Señor es tu guardián, estás activando esta protección sobre tu vida. Estás recordando a las fuerzas espirituales, tanto buenas como malas. ¿Quién es tu protector? ¿Bajo qué autoridad vives? También necesitamos conectar esto con la enseñanza del Nuevo Testamento.
En el capítulo 5 de Primero Pedro, versículo 8, ya he mencionado que el diablo anda como un león rugiente buscando a alguien a quien devorar. Pero el siguiente versículo dice, a quien resistí firme en la fe. La resistencia al enemigo no es pasiva, es activa. Es tomar una posición, es declarar, es rezar, es establecer la protección que Dios ofrece, pero que debemos apropiarnos. Resistir al diablo antes de dormir, es decir, mediante la oración. En el nombre de Jesús, no tenéis autoridad sobre mi sueño, sobre mis sueños, sobre mis horas de descanso. Me pongo bajo la sangre del Cordero, bajo las alas del Altísimo, y os ordeno que partáis. Esto no es presunción, mis queridos. Esto es un uso legítimo de la autoridad que Cristo nos ha dado. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, He aquí, os doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y toda la fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Este poder no es solo para ciertos momentos del día, es para toda nuestra vida, incluyendo y especialmente en los momentos en que somos más vulnerables. Pero ese poder debe ejercerse, debe activarse a través de la fe expresada en la oración. Estoy construyendo para ti una imagen completa, una comprensión integrada de lo que enseña la Escritura sobre la protección nocturna. Y todo esto nos lleva a esa petición específica que mencioné al principio, esa petición que nunca deberíamos dejar de hacerle a Jesús antes de dormir. Pero para que pudieras comprender plenamente esta petición y hacerlo con fe genuina, primero necesitabas comprender el contexto, ver la realidad de la batalla, conocer las promesas de protección, entender que no estamos solos ni indefensos. Cada noche que has dormido hasta la fecha sin que esta protección esté debidamente establecida, has estado más expuesto de lo necesario. No lo digo para culparte ni para asustarte en exceso, sino para que entiendas la urgencia de cambiar esto a partir de hoy. ¿Cuántas malas noches, cuántas pesadillas, cuántas mañanas temprano despertándote angustiadas se podrían haber evitado si alguien te hubiera enseñado esto antes? Pero Dios es redentor, restaura el tiempo perdido, y a partir de hoy tu realidad nocturna puede ser completamente diferente. Las piezas están encajando ahora, mi hermano, mi hermana. Ya no ves el sueño como una simple necesidad biológica, sino como un momento espiritual que requiere cuidado, protección, cobertura. Entiendes que hay fuerzas que operan en lo invisible, pero que también hay autoridad y protección disponibles para nosotros en Cristo. Te estás preparando para recibir la revelación completa que transformará tus noches para siempre. Pero antes de llegar ahí, todavía hay una verdad que necesita ser desentrañada, una verdad que explotará en comprensión y cambiará todo lo que creías saber sobre la oración nocturna. Quédate conmigo, porque lo mejor aún está por llegar. Ha llegado el momento, queridos, de revelar la primera gran verdad que transformará vuestra comprensión de la protección nocturna. Todo lo que he compartido hasta ahora ha sido para preparar tu corazón y tu mente para recibir lo que ahora te voy a mostrar. Y comienzo llevándoos a un momento crucial en la vida de Jesús, un momento que ocurrió justo antes de su arresto y crucifixión, un momento que revela exactamente lo que Él quiere que hagamos antes de entrar en cualquier periodo de vulnerabilidad. En Lucas capítulo 22, versículo 40, encontramos a Jesús en el jardín de Getsemaní. Era de noche, se acercaba la hora más oscura de la historia humana, y el Señor sabía exactamente lo que se avecinaba. Y en ese momento de tensión extrema, de intensa batalla espiritual, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Rezad para que no caáis en la tentación. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Jesús no dijo, espera aquí en silencio. No dijo, descansa, porque todo está bajo control. Dijo específicamente, ora para que no caigas en la tentación. Esta es la clave, mis queridos.
Antes de cualquier momento de vulnerabilidad, antes de cualquier periodo en el que nuestra guardia natural se vea disminuida, necesitamos rezar. Y el contenido de esta oración es específico. Pedimos no caer en tentación. Pedimos que nos mantengan alejados del malo. Pedimos protección contra el embate del enemigo que sabe exactamente cuándo y cómo atacarnos. El sueño es precisamente este tipo de momento. Es un periodo prolongado, 6, 7, 8 horas, en el que vamos a estar inconscientes, en el que nuestra voluntad consciente no va a operar del todo, en el que vamos a ser vulnerables. Y aquí está la primera gran revelación que debe cambiar tu práctica de la oración nocturna. Una simple oración genérica antes de dormir no es suficiente. Se necesita una petición específica, intencionada y consciente de protección contra la tentación y el mal durante las horas de sueño. Cuando simplemente dices, Dios, protégeme esta noche. Eso está bien, es válido, pero no tiene la misma potencia espiritual que cuando oras específicamente. Señor Jesús, te pido que me protejas de todo ataque del enemigo durante estas horas de sueño, que me protejas de toda tentación, de cada pesadilla enviada por el malo, de toda opresión nocturna, y para que puedas establecer tus ángeles alrededor de mi lecho, para que yo descanse segura en tus manos. Mira la diferencia. Uno es vago, el otro es específico, uno es genérico, el otro es exactamente contra lo que necesitas protección. Y esto importa en el mundo espiritual. Las Escrituras nos muestran una y otra vez que la especificidad en la oración tiene poder. Cuando Bartimeo, ciego, clamó a Jesús, el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Podría haber supuesto lo obvio, pero quería escuchar la petición específica. Maestro, déjeme ver. Cuando oramos específicamente, ejercemos la fe de una manera más enfocada e intencionada, y esto libera el poder de Dios de una manera más dirigida a la situación. Pero hay aún más detrás de esta revelación. Jesús no solo enseñó a los discípulos a orar para no caer en la tentación en ese momento concreto en Getsemaní, enseñó esto como principio para toda la vida cristiana. Cuando nos dio el Padre Nuestro, la oración modelo que todos conocemos incluyó esta petición fundamental. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, estamos haciendo esta petición de protección contra la tentación y de liberación del mal. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente nos detenemos a meditar sobre el significado profundo de estas palabras cuando las recitamos? Cuando dices, no nos dejes caer en la tentación, reconoces tu fragilidad, tu vulnerabilidad, tu necesidad de ayuda divina para no sucumbir a ataques espirituales. Y cuando dices, pero líbranos del mal, o más bien traducido del original, líbranos del mal, estás pidiendo protección específica de Satanás y su cuestión. Esto no es un lenguaje simbólico, mis queridos. Es el reconocimiento de la realidad espiritual y la invocación de la protección divina contra fuerzas reales que actúan contra nosotros. Ahora, aplícalo al momento antes de dormir. Si durante el día, cuando estamos despiertos y vigilantes, necesitamos rezar para no caer en la tentación y ser liberados del maligno, mucho más durante la noche, cuando nuestra vigilancia natural queda suspendida, la lógica es cristalina. Si Jesús nos enseñó a orar así siempre, especialmente necesitamos orar así antes de dormir. Y aquí está la clave práctica que cambiará vuestras noches a partir de hoy. Antes de acostaros, rezad al Padre Nuestro con plena conciencia de estas peticiones, meditando especialmente en los versículos sobre la tentación y la liberación del mal, pidiendo específicamente a Dios que aplique esta protección a las horas venideras. Pero no se queda ahí. Combina el Padre Nuestro con la declaración específica del Salmo 91 sobre ti mismo.
Dice en voz alta, aunque en voz baja: el Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Me cubre con sus plumas, y bajo sus alas estoy a salvo. No temeré los terrores de la noche, porque Él ha ordenado a sus ángeles que me mantengan dormido. Cuando haces esto, no solo esperas que llegue la protección, estás estableciendo activamente territorio espiritual. Declaras en qué autoridad vives, cierras puertas al enemigo y abres puertas al ministerio angelical. Mira cómo funciona esto en el ámbito espiritual. Los ángeles son ministros de Dios designados para protegernos, como vimos en el Salmo 91, pero operan dentro de las leyes espirituales establecidas por Dios. Cuando oráis, cuando declaráis la palabra de Dios sobre vuestra vida, cuando invocáis el nombre de Jesús, estáis dando a los ángeles la autorización y el mandato para actuar plenamente en vuestro nombre. Obedecen principalmente a Dios, pero las Escrituras muestran que existe una conexión entre nuestras oraciones y el ministerio angelical. En el capítulo 10 de Daniel, vemos al ángel Gabriel explicando que fue enviado en respuesta a la oración de Daniel, pero que fue detenido por un príncipe demoníaco hasta que Miguel el arcángel acudió en su ayuda. Esto revela que existe una dimensión de guerra espiritual donde nuestras oraciones realmente importan, donde nuestras declaraciones de fe activan la ayuda celestial. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz, porque saber que esta verdad llega a corazones en diferentes lugares me llena de gratitud hacia Dios. Cada uno de vosotros que estáis aquí es prueba de que el Espíritu Santo está actuando, llevando a los hijos de Dios a un conocimiento de verdades que los liberará. Escribe tu ciudad en los comentarios. Dime que este mensaje está llegando a donde estás. Esta revelación que acabo de compartir es suficiente para transformar vuestras noches si la aplicas con fe. Pero no puedo quedarme aquí porque hay capas aún más profundas que necesitan ser desentrañadas. Lo que os he mostrado ahora es la base. Es la primera revelación transformadora. Es el umbral que acabáis de cruzar. No hay vuelta atrás a la ignorancia anterior. Ahora sabes que la petición específica de protección contra el maligno y la tentación antes de dormir no son opcionales, sino esenciales. Ahora entiendes que Jesús lo modeló, lo enseñó, y esperas que lo apliquemos en nuestras vidas. Pero permítanme consolidar esta verdad con aún más confirmación bíblica, porque sé que algunos pueden pensar: Padre, ¿pero es realmente tan importante? No estamos exagerando. Así que mira conmigo otros pasajes que confirman este principio. En Efesios capítulo 6, tras describir toda la armadura espiritual que debemos ponernos contra los engaños del diablo, Pablo concluye en el versículo 18 diciendo: orando en todo momento con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aviso: rezando en todo momento, observando con perseverancia. Esto incluye el tiempo antes de dormir, incluyendo establecer protección durante el periodo de sueño. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos instruye a orar sin cesar. Pero, ¿cómo podemos rezar sin parar si vamos a dormir? Parte de la respuesta está precisamente en establecer una cobertura de oración antes de dormir que siga funcionando mientras dormimos. Es como establecer un escudo espiritual que permanece activo incluso cuando nuestra conciencia descansa. Tu oración antes de dormir no termina cuando te duermes. Sigue resonando en el ámbito espiritual, sigue estableciendo territorio, sigue invocando protección divina sobre ti. El libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 21 a 22, nos da una imagen hermosa de esto.
Átalos perpetuamente en tu corazón y cuélgalos alrededor de tu cuello. Cuando camines te guiarán. Cuando te tumbas te retendrán. Cuando despiertes hablarán contigo. Habla de los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, pero el principio es el mismo. Cuando meditas en la palabra antes de dormir, cuando declaras las promesas de Dios sobre ti, cuando te tumbas con la escritura en tu corazón y en tus labios, esa palabra te mantiene durante la noche, actúa como guardián de tu alma mientras duermes. He visto este trabajo incontables veces en mi ministerio pastoral. Personas que venían desesperadas con problemas nocturnos, pesadillas recurrentes, insomnio opresivo, despertarse en pánico, y cuando empezaron a aplicar lo que te estoy enseñando, todo cambió. No siempre de la noche a la mañana, porque a veces hay fortalezas espirituales que deben ser derribadas progresivamente, pero ha cambiado. La paz regresó, el sueño se volvió restaurador, las pesadillas cesaron o disminuyeron drásticamente, y el descanso real regresó. Había una señora en nuestra parroquia que durante años sufrió terrores nocturnos. Se despertaba varias veces cada noche sintiendo una presencia maligna en la habitación. Paralizado, incapaz de gritar o moverse. Le daba vergüenza decírselo. Pensaba que pensarían que estaba loca. Cuando por fin se convirtió en una confesión, te enseñé exactamente lo que te estoy enseñando ahora. Enseñé sobre la especificidad de la oración nocturna, sobre declarar el Salmo 91, sobre invocar protección contra el maligno en concreto. La primera noche todavía tuvo un episodio, pero más breve. La segunda noche durmió plácidamente por primera vez en años, y desde entonces, al mantener esta práctica de oración consciente antes de dormir, el problema nunca ha vuelto con esa intensidad. Esto no es magia, queridos, no es una fórmula mágica. Es la aplicación de las verdades espirituales que Dios ha revelado en su palabra. Es aferrarse a las promesas que Él ha hecho. Es ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado. Es establecer territorio espiritual a través de la oración de la fe. Y funciona, porque está fundamentado en la realidad de cómo Dios estructuró el universo espiritual. Nos ha dado autoridad en Cristo, pero esa autoridad debe ejercerse. Nos ha prometido protección, pero esa protección debe ser invocada. Ha designado ángeles para protegernos, pero nuestro papel es orar y declarar fe para que este ministerio angélico se libere por completo. Ahora hay una pregunta que sé que algunos de vosotros estáis haciendo dentro. Pero, Padre, ¿y si una noche se me olvida rezar? Estoy completamente desprotegida. Permíteme aclarar esto. La misericordia de Dios es infinita y su protección no depende únicamente de que realicemos un ritual perfectamente cada noche. Dios nos ama y su cuidado por nosotros va más allá de nuestras actuaciones. Pero, mis queridos, ¿por qué vivir con menos protección de la que Dios ofrece? ¿Por qué no establecer una cobertura que Él quiere darnos? Es como alguien que vive en una casa con un sistema de seguridad, pero no lo activa. La casa tiene la protección disponible, pero si no enciendes el sistema, no funciona. Lo que te enseño no es crear ansiedad o miedo, sino equiparte y empoderarte espiritualmente. Es para que puedas vivir con confianza, sabiendo que has hecho tu parte en cooperación con la gracia de Dios. Es para que tus noches puedan descansar verdaderamente como Dios quiso que fueran. Recordad lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. Venid a mí todos los que estáis laboriosos y cargados, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy dócil y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús quiere darte descanso, un descanso verdadero que incluya un sueño pacífico y reparador, pero ese descanso llega cuando tomamos su yugo, cuando aprendemos de Él, cuando cooperamos con su gracia.
Y parte de esta cooperación es establecer una protección espiritual consciente sobre nuestras vidas, especialmente en momentos de vulnerabilidad como el sueño. No es una carga pesada rezar 5 minutos antes de dormir. No es un sacrificio imposible declarar el Salmo 91 sobre ti. No es un requisito absurdo pedir protección específica contra el maligno. Son prácticas simples y accesibles que cualquiera puede realizar, pero cuyo impacto espiritual es profundo y duradero. Hay otro aspecto de esta verdad que debe mencionarse. Cuando cubres esta oración antes de dormir, no solo te estás protegiendo. Si eres padre, tu oración puede cubrir a tus hijos. Si estás casado, puedes incluir a tu cónyuge. Puedes declarar protección sobre toda la casa. Pero en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor, declaró Josué en el capítulo 24, versículo 15 del libro que lleva su nombre. Cuando el líder espiritual de un hogar adopta una posición de oración, se crea una cobertura sobre toda la familia. Padres, escuchad esto con atención. Si tus hijos tienen pesadillas, si tienen miedo de dormir solos, si manifiestan molestias durante la noche, además de buscar ayuda médica necesaria, establece protección espiritual sobre ellos. Ve a su habitación antes de que se duerma. Reza por ellos aunque estén dormidos. Declara el Salmo 91 sobre sus vidas. Pide a los ángeles que vigilen la puerta y las ventanas del dormitorio. Invoca la sangre de Jesús sobre esos niños. Esto no es superstición, es la aplicación de la autoridad espiritual que Dios os ha dado como padres. Y funciona, queridos. He visto a niños completamente transformados cuando los padres empiezan a ejercer esta cobertura espiritual consciente. La verdad que he revelado ahora sería suficiente para cambiar tu vida, pero sería injusto que me detuviera aquí, porque hay aún más que Dios quiere mostrarte. Hemos puesto las bases, hemos revelado la primera gran verdad, pero ahora debemos construir sobre ella. Hay una dimensión aún más profunda de esta protección nocturna que necesita ser desentrañada. Hay un error común que debe corregirse. Hay una revelación central que se acerca y que revertirá por completo tu comprensión de la protección espiritual. Pero antes de adentrarnos en estas profundidades, necesito que entiendas algo fundamental sobre la constancia. La verdad que compartí funciona, pero funciona mejor cuando no se practica de vez en cuando, sino a diario. Déjame explicar por qué. En el ámbito espiritual hay algo que podemos llamar territorio asentado. Cuando rezas una noche, le das protección a esa noche. Cuando reza de nuevo la noche siguiente, fortalece ese territorio. Cuando haces de esto una práctica diaria constante, creas un bastión espiritual que se vuelve cada vez más difícil de penetrar para el enemigo. Piensa en una ciudad amurallada. Un muro débil con unas pocas piedras puede derribarse fácilmente, pero un muro construido día tras día, constantemente reforzado, vigilantemente mantenido, se vuelve prácticamente impenetrable. Así es con tu vida de oración nocturna. La primera noche que rezas con intención establece una protección. La segunda noche refuerza esa protección. La tercera, cuarta y quinta noche construirán una cobertura espiritual cada vez más sólida sobre tu vida. Después de semanas, meses, años de práctica constante, habrás establecido algo formidable en el ámbito espiritual. Pero aquí está el reto, queridos, y debo ser sincero con vosotros al respecto. La constancia es difícil para nosotros, los humanos. Empezamos bien, llenos de entusiasmo, pero tras unos días llega el cansancio, la rutina nos alcanza y empezamos a descuidar lo que sabemos que es importante. Llegamos a casa exhaustos, apenas podemos cambiarnos de ropa, nos caemos en la cama y perdemos el conocimiento sin rezar. O bien, estamos tan distraídos con el móvil, la televisión, con 1000 cosas, que cuando finalmente nos tumbamos ya estamos dormidos y no rezamos bien.
En Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo nos exhorta: orad sin cesar. Sin cesar, mis queridos. No dice rezar cuando te apetezca, no dice rezar cuando te convenga, dice rezar sin cesar. Esto implica disciplina, implica constancia, implica convertir la oración en un hábito tan arraigado que se vuelve algo natural. Y si vamos a rezar sin cesar durante el día, ciertamente no debemos descuidar la oración en el momento crítico antes de dormir. Jesús fue claro sobre la necesidad de vigilancia constante. En Mateo capítulo 26, versículo 41, al volver a los discípulos en Getsemaní y encontrarlos dormidos cuando deberían haber estado orando, dijo: vigilad y orad, no caeríais en tentación. En efecto, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Qué palabras tan penetrantes! El espíritu está listo, queremos hacer lo correcto, queremos rezar, queremos ser protegidos, pero la carne es débil. El cansancio gana, la pereza habla más alto, la distracción nos invade. Pero, queridos míos, debemos luchar contra esta debilidad de la carne. No podemos permitir que la fatiga física nos prive de protección espiritual. No podemos permitir que 5 minutos de oración se sacrifiquen por otros 5 minutos de sueño o 5 minutos más de entretenimiento vacío. El coste de descuidar esto es demasiado alto. Al final, te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti. Pero para que esta oración tenga el máximo impacto, necesito que comprendas plenamente lo que te estoy enseñando. Necesito que tu fe esté fundamentada en una comprensión clara de estas verdades. Déjame contarte algo que he aprendido en décadas de ministerio sacerdotal. Los santos, esos hombres y mujeres que alcanzaron alturas espirituales que admiramos, todos sin excepción, tenían vidas de oración disciplinadas. No rezaban solo cuando les apetecía, rezaban por disciplina, por compromiso, por amor a Dios, que superaba el consuelo de la carne. San Agustín luchó durante años con sus pasiones y debilidades, hasta que se entregó completamente a Dios y estableció estrictas disciplinas espirituales. Santa Teresa de Ávila habló de la importancia de la oración diaria constante, incluso cuando está seca y cuando es difícil. San Juan de la Cruz enseñó sobre la noche oscura del alma, pero nunca abandonó la disciplina de la oración. Y estos santos no eran sobrehumanos, hermanos míos. Eran personas como nosotros, con las mismas debilidades, el mismo cansancio, las mismas tentaciones de descuidar la oración, pero eligieron, por acto de voluntad, por la gracia de Dios cooperando con su determinación, establecer y mantener prácticas espirituales constantes. Y los frutos en sus vidas demuestran que ha merecido la pena cada esfuerzo. Si queremos una protección real, si queremos un crecimiento espiritual genuino, si queremos vivir en la plenitud de lo que Dios ofrece, debemos aceptar que requiere disciplina. Ahora, algunos pueden pensar: pero Padre, ¿no hace eso que la fe sea mecánica? ¿No debería ser espontáneo? Y aquí llegamos a un error común que necesita ser corregido con urgencia. Existe una confusión peligrosa entre la disciplina espiritual y el mecanismo vacío. La disciplina no significa hacer algo de forma robótica y sin corazón. La disciplina significa establecer prácticas que nutren el corazón, incluso cuando el corazón no siente el impulso inicial. Es como una pareja casada durante muchos años que elige amar, incluso cuando la emoción romántica no es tan intensa. Y a través de esta elección disciplinada, el amor se profundiza. La oración nocturna constante no es una repetición vacía de palabras. Es un encuentro diario con Dios donde le llevamos nuestro día, entregamos nuestras preocupaciones, pedimos protección, declaramos nuestra dependencia. Algunas noches, esta oración será más emotiva, otras más sencilla,
pero en todas las noches se ejerce la fe y se establece la protección. El peligro no está en la constancia, sino en hacer constancia sin fe, en recitar palabras sin significado, en cumplir rituales sin relación. Y aquí hay una verdad que te liberará. Dios no exige un desempeño perfecto, quiere un corazón sincero. Tu oración antes de dormir no tiene por qué ser larga ni elocuente cada noche. Puede ser simple, directo, pero genuino. Lo que importa es que se haga, que sea intencionado, que sea con fe. ¿Recuerdas a la pobre viuda a la que Jesús encomendó? No dio mucho, dio 2 monedas pequeñas, pero dio todo lo que tenía, y Jesús dijo que dio más que todos los ricos. Así es con la oración. 5 minutos sinceros valen más que 1 hora de palabras vacías. Pero, amados míos, y aquí viene la incomodidad productiva que necesitáis sentir. Si no podéis darle a Dios ni siquiera 5 minutos antes de dormiros, tenéis que examinar vuestro corazón con honestidad. ¿Dónde está tu prioridad? Si tenemos tiempo para navegar por el móvil mirando cosas que no edifican, pero no tenemos tiempo para rezar, algo va mal. Si tenemos energía para ver la televisión, pero no para reclamar protección sobre nuestras vidas, nuestras prioridades se invierten. No digo esto para condenarte, lo digo para despertarte. El enemigo nos roba el tiempo con distracciones precisamente para mantenernos espiritualmente desprotegidos. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. Porque quiero que esto no sea solo un mensaje que veas pasivamente, sino un momento de encuentro real con Dios, donde tu fe se active, donde tu necesidad se exprese, donde la comunidad de fe se una en intercesión mutua. Escribe en los comentarios lo que más necesitas, escribe tu petición de oración, y yo, como pastor, tomaré cada nombre ante el Señor. Todavía hay una dimensión de esta enseñanza que debe revelarse, algo que te sorprenderá y profundizará aún más tu comprensión. ¿Me estás siguiendo bien hasta ahora? Empiezas a ver cómo todo se conecta, cómo cada verdad se construye sobre la anterior. Porque ahora estamos adentrándonos en aguas más profundas. Vamos a deshacer un error que cometen millones de católicos sin darse cuenta. Un error que hace que sus oraciones sean menos efectivas de lo que podrían ser. El error está en la forma en que oramos, no solo en el contenido. Muchos católicos rezan de forma mecánica, repiten fórmulas memorizadas sin meditar realmente sobre el significado de las palabras, sin involucrar al corazón en lo que dicen. Van a misa los domingos y recitan el Padre Nuestro con la asamblea, pero las palabras salen automáticamente mientras la mente divaga. Rezan el rosario distraídamente, contando los relatos, pero sin contemplar los misterios. Y de la misma manera, rezan antes de dormir, palabras que aprendieron en la infancia, pero sin conciencia real de lo que están pidiendo. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús nos enseña un principio fundamental sobre la oración eficaz. Por eso os digo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y lo tendréis. La clave es creer que recibirás. No es solo preguntar mecánicamente, es preguntar con fe genuina que Dios escucha y responde. Cuando rezas antes de dormir para tener protección, ¿realmente crees que te están protegiendo? ¿O es solo un hábito vacío, palabras lanzadas al aire sin ninguna expectativa real? La fe marca toda la diferencia en el poder de la oración. Santiago del capítulo 1, versículos 6 a 7, nos advierte: pregúntalo en fe, no en duda, porque quien duda es como una ola del mar, que el viento arrastra y se agita de un lado a otro. Que tal hombre no piense que recibirá algo del Señor. Palabras duras, pero ciertas.
Cuando oramos con duda, cuando pedimos pero no creemos realmente que Dios responderá, nuestra oración pierde fuerza. No porque Dios sea caprichoso, sino porque la fe es el canal a través del cual el poder de Dios fluye hacia nuestra realidad. Así que cuando te enseño a rezar antes de dormir para protegerte del maligno, no solo te estoy enseñando a recitar palabras. Te estoy enseñando a hacer un acto de fe, a declarar con convicción que Dios te escucha, que responde, que su protección es real y se establecerá sobre ti esa noche. Es orar con la seguridad de que cuando declaras el Salmo 91 sobre tu vida, eso no es solo una hermosa poesía, sino una realidad espiritual establecida. Es saber que cuando pides a los ángeles que te protejan, en realidad lo hacen porque Dios se los ha ordenado. Hay una gran diferencia entre la oración mecánica y la oración de fe. La oración mecánica es una repetición vacía de fórmulas, hecha por costumbre u obligación, sin una verdadera intervención del corazón. La oración de fe es una conversación genuina con Dios, donde traes tu verdadera necesidad, expresas tu verdadera dependencia y confías en su verdadera provisión. Ambos pueden usar las mismas palabras, el mismo Padre Nuestro, el mismo Salmo 91, pero uno está muerto y el otro está vivo. Uno es un ritual vacío y el otro es la liberación de poder espiritual. Y aquí hay algo que muchos desconocen. Puedes convertir una oración mecánica en una oración de fe simplemente deteniéndote a meditar sobre el significado de las palabras mientras las pronuncias. Cuando empieces a rezar el Padre Nuestro antes de acostarte, no dispares las palabras automáticamente. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y se detiene un momento. Piensa en Dios como tu Padre, amoroso, poderoso, presente. Cuando dices, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, te detienes y meditas. Estás pidiendo protección real, invocando la liberación del mal, declarando tu dependencia de Dios para las horas venideras. Esta meditación consciente sobre el significado de las palabras transforma por completo la oración. Lo que antes era mecánico cobra vida. Lo que era un hábito vacío se convierte en un encuentro real. Y este tipo de oración, queridos, tiene un poder incomparablemente mayor en el ámbito espiritual. No porque Dios se impresione con nuestra elocuencia, sino porque cuando oramos con fe consciente y meditativa, realmente conectamos con Él, realmente abrimos nuestro alma a su poder, estableciendo un territorio espiritual sólido. Hay otro error común relacionado con esto. Muchos piensan que la protección es automática. Piensan, soy católico, he sido bautizado, tomo la comunión de vez en cuando, así que Dios automáticamente siempre me protege. Esto es un entendimiento erróneo y peligroso. Sí, el bautismo nos ha hecho hijos de Dios, sí. La comunión nos fortalece espiritualmente, sí. Dios nos ama y cuida de nosotros. Pero esto no significa que vivamos bajo máxima protección automática independientemente de nuestra cooperación. Dios nos ha dado libre albedrío, y esto se extiende también al ámbito de la protección espiritual. Él ofrece protección, promete protección, pone protección disponible, pero tenemos que llamarla, tenemos que pedirla, necesitamos cooperar con ella mediante la oración y la vida santa. Es como un paraguas. En medio de una tormenta, tener un paraguas en el armario no te protege si no lo coges y lo abres sobre ti. Dios ha ofrecido el paraguas de su protección, pero tú necesitas abrirlo sobre tu vida a través de la oración de la fe. Esta verdad puede resultar incómoda para algunos, porque exige responsabilidad por nuestra parte. Es más fácil pensar que Dios hará todo automáticamente y que no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Pero las Escrituras muestran claramente que existe una asociación entre la gracia divina y la cooperación humana. Dios cumple con su parte, que es infinitamente mayor.
pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte, que es pequeña pero esencial. Nuestro papel es orar, pedir, declarar fe, establecer territorio a través de la oración. Su papel es responder, proteger, enviar ángeles, protegernos del mal. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 nos dice: «Trabaja tu propia salvación con temor y temblores, pues es Dios quien trabaja en vosotros, tanto para querer como para hacer con su propio gusto». ¿Ves la colaboración? Trabajamos, pero es Dios quien trabaja en nosotros. Lo hacemos, pero es Dios quien nos permite hacerlo. Aplicando esto a la protección nocturna, rezamos y pedimos protección, pero es Dios quien establece la protección real. Declaramos el Salmo 91, pero es Dios quien ordena a los ángeles que nos guarden. Nuestra parte es pequeña, pero no puede ser ignorada. Ahora estamos llegando a las puertas de algo muy importante, algo que cambiará por completo vuestra perspectiva sobre todo lo que he compartido hasta ahora. Me has seguido fielmente, has absorbido estas verdades, pero hay una revelación central que está a punto de desvelarse y que hará que todo encaje de una manera que quizá nunca habrías imaginado. Prepara tu corazón, porque lo que voy a mostrarte ahora puede incluso sorprenderte al principio, puede parecer diferente de lo que pensabas, pero es pura verdad bíblica la que transformará tu vida de oración. Hasta ahora hemos hablado mucho sobre la protección durante el sueño, sobre ataques nocturnos, sobre pesadillas y opresiones. Y todo esto es cierto e importante. Pero hay algo aún más fundamental detrás de todo esto, algo que Jesús reveló y que la mayoría de los católicos no entiende del todo. La petición que nunca deberíamos dejar de hacerle a Jesús antes de dormir no es principalmente sobre protección física, ni siquiera sobre tener una noche tranquila. Trata de algo mucho más profundo, mucho más esencial, mucho más eterno. Empiezas a darte cuenta de a dónde te llevo. Hay un elemento secreto en esta oración nocturna que pocos conocen, pero cuando se revela, cambia todo. No es que lo que te he enseñado hasta ahora esté mal. Es completamente correcto, pero hay una dimensión aún más profunda que debe salir a la luz. Y esta dimensión se revela tan claramente en las Escrituras que me asombra ver a quienes la ignoran. Cuando Jesús oró en Getsemaní y dijo a los discípulos que oraran para no caer en la tentación, estaba señalando algo más grande que ese momento. Cuando nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir «líbranos del mal», nos estaba enseñando algo fundamental sobre la naturaleza de la guerra espiritual. Y cuando estudiamos sus oraciones más profundas, especialmente esa gran oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, descubrimos el corazón de lo que realmente importa, la petición que está en el corazón de todo. Tu vida espiritual está a punto de dar un salto. Tu comprensión de la oración está a punto de elevarse a un nivel completamente nuevo. Porque lo que voy a revelarte ahora, esta verdad central que está a punto de ser revelada, va a reorganizar todo lo que creías saber sobre la protección espiritual. Te mostrará que el problema es aún más grande de lo que imaginabas, pero también que la solución es aún más poderosa de lo que soñabas. Hemos llegado al umbral del misterio. Mi hermano, mi hermana, estamos a las puertas de lo que llamo la revelación central, esa verdad que al entenderla ilumina todas las demás verdades. Sientes el peso de este momento. Ves que Dios te ha traído aquí con un propósito específico, porque lo que voy a revelaros ahora no es mi invención, no es una teoría teológica complicada, es la pura palabra de Dios siendo desvelada en su significado más profundo. Todo lo que he enseñado sobre la protección nocturna, sobre el Salmo 91, sobre los ataques espirituales durante el sueño, todo esto es cierto y sigue siendo válido. Pero hay una pregunta fundamental que debemos hacernos.
¿Protección contra qué? Exactamente. ¿Cuál es el objetivo final del enemigo en sus ataques? ¿Qué quiere conseguir realmente cuando nos interrumpe el sueño, cuando tiene pesadillas, cuando nos oprime por la noche? No solo nos está robando el descanso físico, aunque también lo hace. No es solo para causar miedo y ansiedad, aunque sean consecuencias. El verdadero objetivo, el objetivo último de Satanás, es algo mucho más siniestro, mucho más eterno. El enemigo quiere vuestra alma, mis amados. Quiere separarte de Dios eternamente. Cada ataque, cada tentación, cada opresión tiene este objetivo último: hacerte renunciar a la fe, hacer que te alejes de Dios, hacer que caigas en pecado mortal que, si no se confiesa, puede costarte la salvación eterna. Los ataques nocturnos no son un fin en sí mismos, son medios para este terrible fin. Cuando el diablo planta pesadillas recurrentes, intenta crear una fortaleza de miedo que puede acabar haciéndote cuestionar la bondad de Dios. Cuando te oprime por la noche, intenta agotarte espiritualmente para que no tengas fuerzas para resistir la tentación durante el día. Primero Pedro capítulo 5 versículo 8 nos advierte: tu adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devore. El verbo es tragar, devorar por completo. No solo molesta, es destruir. Y la destrucción que busca no es solo de esta vida temporal, sino de vida eterna. Quiere que pierdas el cielo, que te separes de Dios para siempre, que compartas la condenación eterna que Él mismo sufrirá. Por eso Jesús, en su oración más profunda, en su súplica más intensa al Padre, no pidió principalmente que se nos protegiera de las dificultades físicas, los sufrimientos temporales, los problemas de esta vida. Pidió algo mucho más fundamental, mucho más esencial. Y aquí llegamos al corazón de la revelación, que cambiará para siempre tu vida de oración. En Juan capítulo 17 versículo 15, Jesús reza al Padre y dice exactamente esto: no os pido que los saquéis del mundo, sino que los libréis del mal. O en la traducción más literal del griego original, pero mantenedlos alejados del malo. Esta es la oración de Jesús por nosotros. Esta es la petición que consideró más importante hacer al Padre. No pidió que nos alejaran de las dificultades del mundo. No pidió que nunca enfrentáramos batallas o sufrimientos, sino que específicamente pidió que se nos mantuviera alejados del maligno, que nos protegieran de Satanás y sus trampas que buscan nuestra destrucción eterna. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe: creo. Tu fe fortalece a los demás. Porque este momento es sagrado, esta revelación es preciosa. Y cuando declaras tu fe, cuando escribes esas palabras en los comentarios, haces algo más que un gesto. Declaras que crees en esta verdad, que alineas tu fe con la oración de Cristo, que estableces territorio espiritual a través de tu confesión pública de fe. Ahora déjame mostrarte cómo esto cambia absolutamente todo lo que hemos hablado hasta ahora. Cuando te acuestas por la noche y recitas tu oración, cuando pides protección a Jesús, la petición más importante, la petición que nunca debe faltar, la petición que está en el corazón de la oración de Cristo por ti es: Señor Jesús, líbrame del malvado esta noche. Protégeme de Satanás y de todos sus ataques que pretenden separarme de ti. No permitas que el enemigo plante nada en mí, en mi sueño, que me aleje de tu amor y de la salvación que tú me ofreces. ¿Ves la diferencia? No es solo dame una noche tranquila, no es solo ahuyenta las pesadillas, es mucho más profundo. Protege mi alma del maligno que quiere destruirme eternamente. Cuando haces esta petición, estás repitiendo la propia oración de Jesús por ti. Está pidiendo exactamente lo que el Hijo de Dios consideraba más importante pedir al Padre. Alinea tu oración con la voluntad expresada de Cristo. Y este tipo de oración, mis queridos, tiene un poder que no se puede medir. Ahora, queridos hermanos y hermanas,
Ha llegado el momento más sagrado de nuestra conversación, el momento en que vamos juntos a estar ante el Señor en oración. Todo lo que os he compartido hoy no fueron solo palabras, fueron verdades de las Escrituras que el Espíritu Santo trajo para liberar vuestra vida, proteger vuestras noches, establecer sobre vosotros la cubierta divina que Dios siempre quiso darte, pero que quizá nunca sepáis invocar adecuadamente. Y ahora oremos juntos. Pidamos al Señor que selle en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido y que establezca a lo largo de nuestras vidas esta protección que el propio Jesús pidió al Padre por nosotros. Así que os invito ahora, donde quiera que estéis, a hacer una pausa en lo que estáis haciendo, a poner la mano en el pecho si puedes, a cerrar los ojos si os sentís cómodos, y a que alcemos juntos nuestros corazones al Señor. No importa si estás en casa, en el trabajo, en el autobús, donde quiera que te encuentre este mensaje, este es tu momento de encuentro personal con Dios. Él te ve, te conoce, te ama, y está esperando a que abras tu corazón para recibir todo lo que quiere darte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, hemos llegado tan lejos guiados por tu Espíritu para entender verdades que pueden transformar nuestras vidas. Le dijiste al Padre en esa oración sagrada, registrada en Juan 17, versículo 15, «No ruego para que los saques del mundo, sino para que los liberes del mal». Esta es la petición que hacemos ahora, Señor. No te pedimos que nos alejes de las batallas de esta vida, sino que nos mantienes alejados del malvado que anda buscando a quien devorar. Guárdanos, Jesús, especialmente durante las horas de sueño en las que estamos más vulnerables, cuando nuestra vigilancia descanse, cuando el enemigo intente sembrar sus semillas de destrucción en nuestros corazones. Amado Padre, queremos agradecerle esta revelación que hemos recibido hoy. Te damos gracias porque no nos dejes en la ignorancia, no nos abandones a las trampas del adversario, sino que, a través de tu palabra, nos enseñas a protegernos, a invocar tu cobertura, a establecer territorio espiritual que el enemigo no pueda penetrar. Gracias por cada versículo que se ha compartido aquí, por el 91 Salmo que nos muestra tu protección, por las palabras de Jesús que nos enseñan a orar, por las promesas que nos aseguran que no estamos solos ni indefensos. Gracias por ser fiel, y tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Ahora, Señor, clamamos por empoderamiento. Sabemos que el Espíritu está listo, pero la carne es débil, como tú mismo has dicho. Danos fuerza para establecer esta disciplina de oración antes de dormir, para no descuidar más este momento sagrado, para no irnos a la cama sin invocar tu protección sobre nuestras vidas. Envía a tu Espíritu Santo para recordarnos cada noche, para despertarnos cuando el cansancio intenta hacernos saltar la oración, para darnos palabras cuando no sabemos cómo orar. Que el Consolador que has prometido habite plenamente en nosotros y nos permita vivir en la protección que ofreces. Padre, hoy hemos visto aquí a personas con necesidades específicas y tú conoces a cada una de ellas mejor de lo que ellos mismos se conocen. Hay quienes necesitan liberación espiritual, quienes han sido atormentados durante las noches por pesadillas, opresiones, terrores nocturnos. Señor, como promete tu palabra en Juan 8, versículo 36, si el Hijo te libera, seréis libres de verdad. Clamamos ahora la liberación. Rompe toda cadena, corta todo lazo, expulsa toda presencia maligna que haya perturbado el sueño de tus hijos. Que desde esta noche duerman en el descanso que prometiste en Proverbios 3, versículo 24. Cuando te tumbes, no temeráis, te tumbarás, y tu sueño será dulce. También están, Señor, quienes cargan con grandes cargas para sus familias,
Padres y madres que están angustiados por hijos que se han desviado de la fe, que viven en pecado, que no conocen la protección que ofreces. Recuérdanos tu promesa en Hechos 16, versículo 31. Creed en el Señor Jesucristo, y vosotros y vuestra familia os salvaréis. Señor, toca a esas familias, salva a esos niños, restaura esos matrimonios, trae de vuelta a los que se han desviado, y dar a los padres la sabiduría para cubrir sus hogares de oración, establecer una cobertura espiritual sobre sus hogares, para ser sacerdotes en sus propios hogares, como nos llamáis a ser. También hay necesidades financieras, Señor, gente aquí que lucha por proveer lo básico, que está bajo presión de deuda, que no sabe cómo va a salir de la situación en la que están. Prometiste en Filipenses 4, versículo 19, Dios mío proveerá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Ahora nos aferramos a esta promesa. Provee, Señor, abre puertas, multiplica recursos, da sabiduría para gestionar lo que tenemos y libera bendiciones según tu voluntad perfecta. Y también están, Padre, quienes sufren emocionalmente. Hay dolor, hay depresión, hay ansiedad, hay traumas pasados que no se han curado. Vosotros, que sois el Dios que sana según el Salmo 147, versículo 3. Sanad a los desalmados y vendad sus heridas. Os pedimos que sanéis ahora. Toca las heridas más profundas, aquellas que nadie ve, pero que tú conoces perfectamente. Restaura la alegría, restaura la paz, renueva la esperanza. Que tu presencia sea un bálsamo para todo dolor, que tu amor sea sanador para cada herida. Señor Jesús, también hay cuerpos enfermos aquí. Enfermedades que roban fuerza, enfermedades que limitan vidas, condiciones que causan sufrimiento. Tú, que caminasteis por Galilea sanando toda enfermedad y cada dolor, según Mateo 9, versículo 35, extiende ahora tu mano sanadora. Tocad esos cuerpos enfermos, restaurad la salud, renovad las fuerzas, como prometisteis en Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, montarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, y no se cansarán de caminar. Y especialmente, Padre, pedimos protección nocturna para toda persona que nos escuche, que desde esta noche, cuando se van a la cama, recuerdan invocar tu nombre, pedir específicamente que te mantengan alejado del malo, que declaren el Salmo 91, sobre sus vidas. Ordena a tus ángeles que vigilen las camas donde duermen tus hijos, que cierren todas las puertas espirituales por donde el enemigo intente entrar, que expulsen a toda presencia maligna que merodea por esas casas. Que la preciosa sangre de Jesús sea un sello de protección en cada hogar, en cada habitación, en toda vida que sinceramente te busque. Ahora, Señor, invitamos a cada persona a rendirse personalmente. Si hay cargas que llevas solo, si hay preocupaciones que te privan del sueño, si hay miedos que te paralizan, este es el momento de entregarlo todo en manos del Señor. Dijo en Mateo 10, versículos 28 a 30. Venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy dócil y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que dalo ahora, hermano, hermana. Suelta lo que has estado aferrando con tanta fuerza. Confía en que el Señor puede cargar con lo que es demasiado pesado para ti. Padre, recibe todas las entregas que se están haciendo ahora mismo. Recibe cada lágrima que se derrama, cada suspiro de alivio, cada entrega sincera. Y a cambio, da tu paz que supere todo entendimiento, como prometiste en Filipenses 4, versículo 7. Que esta guardia de paz tenga corazones y sentimientos en Cristo Jesús.
Cuando se vayan a la cama esta noche, que tengan la seguridad de que están a salvo en tus manos, que nada puede separarlos de tu amor, que ni la altura ni la profundidad, ni los principados ni los poderes pueden alcanzarlos porque te pertenecen. Sellamos esta oración con la autoridad del nombre que está por encima de cada nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado y resucitado, ante quien cada rodilla se inclina en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, declaramos que cada persona aquí está cubierta por la sangre del Cordero, protegida por la palabra de Dios, custodiada por los ángeles del Señor. El enemigo no tiene autoridad sobre estas vidas porque pertenecen a Cristo. Satanás, aléjate. Toda la fuerza de la oscuridad partid, porque es mayor aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén y amén. Si crees en esta oración que oramos juntos, si has recibido algo del Señor en este momento, escribe en los comentarios tu petición personal de oración. Dime qué está haciendo Dios en tu corazón. Comparte tu necesidad específica para que pueda guiarte en oración ante el altar. Y escribe también un gran amén como declaración de tu fe, como un sello que crees que Dios ha escuchado y responderá según su perfecta voluntad. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este camino que hemos emprendido juntos hoy, y mi corazón rebosa de gratitud por cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí. Empezamos con una pregunta simple pero profunda. ¿Alguna vez te has acostado sintiendo un peso inexplicable, una inquietud que te roba la paz? Y caminamos por las Escrituras descubriendo verdades que quizá nunca hayas escuchado con esta claridad. Hemos visto que dormir no es solo una necesidad biológica, sino un momento espiritual que requiere protección consciente. Descubrimos que hay una batalla real en el mundo invisible, pero que no somos ni indefensos ni indefensos. Aprendemos que Jesús mismo nos enseñó a orar pidiendo específicamente que nos mantengan alejados del maligno, que esta es la petición que nunca debe faltar en nuestras oraciones, especialmente antes de dormir. Hemos visto el poder del Salmo 91. Cuando se declara en la fe, entendemos que los ángeles de Dios están diseñados para protegernos, pero deben ser invocados a través de la oración. Y sobre todo, entendemos que la protección nocturna no consiste solo en tener una noche tranquila, sino en proteger nuestro alma del adversario que quiere separarnos eternamente de Dios. Este mensaje que has recibido hoy no debe guardarse solo en tu corazón. Es para vivirse, practicarse, compartirse. Desde esta noche, antes de que te acuestes, recuerda todo lo que aprendimos aquí. Reza el Padre Nuestro con plena conciencia, declara el Salmo 91 sobre tu vida, pide específicamente a Jesús que te proteja del malvado durante las horas de sueño, y verás, mi amado, cómo tus noches se transformarán, cómo llegará el verdadero descanso, cómo la paz que supera todo entendimiento protegerá tu corazón. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, aprendiendo de las Escrituras, creciendo en el conocimiento del Señor. Eres una pieza fundamental aquí. Tu presencia no es un accidente, es un propósito divino. Me ha gustado este vídeo, por si aún no lo has hecho, para suscribirte a este canal y seguir recibiendo enseñanzas que pueden liberar tu vida y la de tu familia. Activa la campana de notificación para no perderte ningún mensaje que el Señor ponga en mi corazón para compartir contigo. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Escribe en los comentarios donde nos observas, desde qué ciudad, desde qué país te llega esta palabra. También dime si hay algo específico por lo que necesites orar, cualquier situación, cualquier lucha, cualquier necesidad. Llevaré cada nombre ante el Señor, porque soy pastor y mi compromiso es interceder por el rebaño que Dios me ha confiado. Tu historia importa para Dios y también para mí.
Este mensaje que recibiste hoy es solo una parte del camino que estoy recorriendo contigo. Hay mucho más que el Señor quiere enseñarnos, muchas más verdades que necesitan ser reveladas, muchas otras áreas de nuestra vida que la palabra debe iluminar. En el próximo vídeo de este canal seguiremos profundizando en nuestro conocimiento de las Escrituras. Aprenderemos más sobre cómo vivir protegidos, cómo crecer en santidad, cómo experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. No dejes pasar esta oportunidad porque cada enseñanza conecta con la anterior, cada verdad se construye sobre la otra, y Dios tiene planeado un viaje completo de transformación para tu vida. Recuerda siempre la promesa que el Señor hizo en Jeremías 29, versículo 11. Porque conozco los pensamientos que tengo sobre ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el final que esperas. Dios tiene planes para ti, hijo mío, hija mía. Planes para la paz, para el bien, para el futuro, para la esperanza. Y todo lo que he compartido aquí forma parte de estos planes, porque Dios quiere que vivas protegido, que duermas en paz, que tengas verdadero descanso, que tu vida sea fructífera y bendecida. Ahora os bendeciré con la bendición que Dios mismo enseñó a Moisés en Número 6, versículos 24 a 26. El Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. El Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. Esta es mi oración sobre tu vida, que el Señor te bendiga en todo, que te proteja de todo mal, que haga que su rostro brille sobre ti trayendo favor divino, que tenga misericordia de ti perdonando todo pecado y sanando cada herida, y que te dé paz, esa paz profunda que solo viene de Él. No te vayas ahora, no termines este camino aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Da el siguiente paso viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En ella seguiremos aprendiendo cómo vivir en la presencia de Dios, cómo experimentar la plenitud de sus planes, cómo crecer en santidad y sabiduría. No te quedes aquí porque cada enseñanza es una pieza del rompecabezas que Dios está ensamblando en tu vida. Quiere revelarte mucho más, quiere enseñarte mucho más, quiere transformarte mucho más. Recuerda siempre, querida, que Dios es más grande que cualquier ataque que enfrentes, más grande que cualquier miedo que te paralice, más grande que cualquier problema que te rodea, más grande que cualquier enemigo que te amenace. Confía en Él con todo tu corazón, encoméndale tus caminos y verás maravillas más allá de lo que puedes imaginar. Hará infinitamente más que todo lo que pedimos o pensemos, según el poder que actúa en nosotros, como nos asegura Efesios 3, versículo 20. Que el Señor Jesucristo te acompañe cada día de tu vida. Que el Espíritu Santo sea tu consolador y guía en cada decisión, que el Padre Celestial te cubra hoy y siempre. Y desde esta noche, cuando os acuestéis, tened la certeza de que estáis en las palmas de las manos de Dios, protegidos por la sangre de Jesús, cubiertos por la palabra, rodeados de ángeles, viviendo bajo el manto del Altísimo. Oraré por ti, pronunciaré tu nombre ante el altar, intercederé por tus necesidades, clamaré para que el Señor complete en ti la buena obra que Él ha comenzado. Y os espero en el próximo vídeo para continuar juntos este camino de fe, de crecimiento, de transformación. Hasta entonces, que Dios te bendiga abundantemente, que llene tu vida de paz, que prospere todo lo que pongas en tus manos y que siempre te mantenga en sus manos amorosas. Quédate con Dios, hijo mío, hija mía, y nos vemos pronto.